salta el sol, el coco sale. Estás a punto de escuchar historias reales, historias que pasan en todas partes, historias de terror real. Estas son las noches de entierro de La Que Buena. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a estas noches de entierro de La Que Buena. Es un placer saludarlos y recibirlos. Mi nombre es Alejandro Guzmán y el día de hoy comparto con ustedes este concepto de historias, de terror, de situaciones paranormales que ocurren en la vida diaria de tantos y tantos mexicanos. Como siempre, agradezco la presencia de mi queridísimo Lalo Vega La Lombriz, quien se encarga de la producción, la telefonía y el máster digital de este concepto. Y también a mi queridísima Dani, que como siempre nos obsequia su voz para el Callejón del Terror. En esta noche arrancamos unas noches de entierro más. Mi nombre es Alejandro Guzmán, me dicen el Coco. Los voy a dejar con el Callejón del Terror. Querida Dani, gracias por compartir con nosotros. Estas son las noches de entierro. Y en La Que Buena, el Coco sale de noche. Adelante, Dani. Este es el Callejón del Terror. Callejón del Terror. Hoy presentamos Don Jacinto. En un pueblo con pocos habitantes, al final de todas las casas, estaba una pequeña cabaña, en donde vivía una persona de edad avanzada, de nombre Jacinto, quien sabía todo acerca de lo que pasaba en dicho lugar. El señor, en algunas ocasiones, era molestado por niños malcriados que le aventaban piedras o ponían cosas para provocarle caídas. Don Jacinto sabía perfectamente de quiénes se trataban. En otras ocasiones, pedía ayuda a algunas personas para cargar sus bolsas con comida o simplemente para apoyarse de alguien y así llegar al lugar a donde se dirigía. Quien lo trataba mal o lo despreciaba, empezaba a tener malas rachas en su día a día. Perdían su trabajo, les iba mal en la escuela o tenían algunas pérdidas dentro de su familia. Pero ellos nunca lo relacionaron con los malos tratos que le hacían a don Jacinto. Algo que nadie podía explicarse es que varias generaciones de familias lo conocían. Lo que se les hacía extraño es que se viera igual y a pesar de los años, él no había perdido la vida. Un día, un curioso fue a tocarle la puerta de su cabañita, llevándole un par de panes y pidiéndole unos momentos para poder platicar. Él aceptó y su primer pregunta fue: ¿cuántos años tiene don Jacinto? Él muy seguro respondió: 156. Una vez hice un pacto con alguien, quien prometió darme vida eterna siempre y cuando castigara las malas acciones. Esa persona se quedó helada y desgraciadamente perdió la vida debido al susto que se llevó. Nadie se enteró de su edad ni de lo que pasó ahí adentro. Pero ten cuidado, si llegas a un pueblo y un anciano te pide ayuda, no lo trates mal, porque podría tratarse de Don Jacinto. Tus historias, tus leyendas, las noches de entierro. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ya tenemos historia para esta noche de entierro. Primera historia de la noche. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Me llamo Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? Bien, desde Villa Nicolás Romero. Saludo grande para toda la gente de Villa Nicolás. Cuéntame un poquito, por favor, Daniel, la historia que ibas a compartir conmigo. ¿Es una historia que te ocurrió a ti? ¿O es una historia de casa? ¿O es una historia de tu comunidad? Cuéntame un poco. Me ocurrió a mí hace poquito, hace como 2 semanas. Hace como 2 semanas, es muy reciente. Sí.
Ok, Daniel, pues bienvenido. Esta es tu casa y por favor, cuéntame tu historia. Sí, pues lamentablemente mi abuelito falleció hace poco y justo estábamos llegando a donde lo íbamos a velar. Tu abuelito. Sí, ¿Cuántos años tienes, Daniel? 19 años yo. Eres muy joven, tu abuelo, entonces me imagino que formó parte importante de tu historia. Sí, viví varios años con él también, nos llevábamos bien, yo lo quería mucho, éramos cercanos. Entiendo. Pues, Daniel, bienvenido y por favor, platícame qué pasó. Tu abuelo fallece y qué ocurre. Sí, pues después de pues todo el papelerío y estar dando vueltas por el hospital para ver dónde iba a hacer el movimiento, dónde le iban a velar, ya en la noche nos llevaron a dónde iba a ser. Era en un lugar alto, como por una montañita, un cerro, un lugar muy bonito, y pues estábamos esperando a que nos dieran entrada a la sala donde iba a estar ya pues el cuerpo de mi abuelito. Ajá. Estábamos yo, mis primos, conviviendo un poco, intentando aligerar el ambiente y precisamente esperando a que se hiciera el café porque todos estábamos muy cansados. Entiendo. Entonces, pues ahí estábamos conviviendo tranquilos, ya por fin se hizo el café y nos movimos para el comedor para pues prepararnos algo de cenar, para relajar, platicar. Y yo estaba justo platicando con un primo mío, que también muy cercano, y estábamos pues poniéndonos al día, llevábamos un tiempo de no vernos bien. Ajá. En lo que estábamos haciéndonos el café, llegó un familiar de él que pues yo no conocía, entonces él se fue para saludar. Yo me quedé... ¿Familiar de quién, perdón? ¿De tu primo? De mi primo, sí, es por parte de su familia paterna. Yo la verdad no convivo mucho con ellos. Ok, entonces llegó este familiar y ¿qué ocurre? Y pues mi primo se alejó de mí para ir a saludar a este familiar. Ajá. Entonces yo me quedo solo, estoy preparándome mi café, estoy en mi rollo, escuchando cómo están hablando y siento que alguien me toca el brazo. Ok. Y entonces yo estaba muy tranquilo porque pensé que era mi primo. Entonces me volteé muy confiado para platicar con él y no había nadie. Estaba yo solo en la cafetería. Ah, caray. A ver, una pregunta rápida. Sí. ¿Esta sensación de que te tocan el brazo, qué tan profunda fue? O sea, ¿fue un roce o fue sensiblemente un toque de brazo? No, fue como si alguien me hubiera agarrado el brazo, o sea, con toda la mano. O sea, como literal... si estuvieran intentando voltearme. Ok, o sea, sentiste como te toman del brazo y te jalan. Sí, algo por el estilo. De Firmemente. hecho, por eso yo giré. Pensé que era mi primo, que íbamos a seguir platicando. Ya entiendo. ¿Y luego? Pues me doy cuenta de que no es nadie y que estoy solo y pues ahí fue donde me entró mucho el nervio de que me acaba de pasar. Claro. Y pues uno pensaría que ahí termina la cosa, pero igual unas sobrinitas mías, chiquitas igual de otra prima, que pues terminaron yendo al velorio porque no tuvieron o no encontraron quien las pudiera cuidar. Ajá. Estaban ahí acompañando en lo que la familia lloraba y estábamos aguantando, y una de ellas dijo igual que sintió que alguien le había tocado el brazo, precisamente. Sintió lo mismo. Sí, de hecho estaban diciéndole que no dijera eso y que no era el momento, pero pues, yo sí les dije, a mí también me pasó. Una pregunta, Daniel, importante. Sí. Cuando tienes esta sensación, cuando tienes esta sensibilidad de que te arrastran en el brazo, de que te tocan, ¿en algún momento sientes miedo o sentiste tranquilidad ante este toque? No, de hecho yo lo sentí como muy natural. Por eso cuando sentí el agarrón pensé que pues era mi primo que quería que siguiéramos platicando, que intentaba llamar mi atención. Te voy a hacer una pregunta absurda y por favor respóndemela con sinceridad. ¿Tú crees Claro. que fue la manifestación de alguna persona que estaba cerca en ese momento, en este lugar, pues tan especialmente energético como un lugar de velatorio, como un campo santo? ¿Sentiste que fue la manifestación de alguien más o te gustaría pensar por tu sensación que se manifestó tu abuelo? No, yo en lo personal siento que fue mi abuelo, sobre todo por pues, lo mismo, no hubo ni miedo ni
ninguna sensación fea que viniera con esta interacción. Yo pienso que era él como dándonos a entender que estábamos bien, que él también estaba bien. La energía que sentiste cuando te tocaron el brazo fue familiar. Sí, de hecho fue habitual, no sentí nada diferente. Como me lo comentabas, inclusive pudiste llegar a pensar que quizá era tu primo que estaba volviendo. O sea, la energía, la calidez, esa sensación, porque a veces nos pasa. Cuando alguien nos toca, o cuando alguien, mejor dicho, nos mira desde lejos, sentimos una mirada y nosotros podemos identificar si es una mirada que busque llamar nuestra atención o sentimos así de, caray, sentí la mirada muy pesada. En este caso pasa igual. Cuando alguien te toca de tu familia, sientes la calidez, sientes la bondad, por así decirlo. En este caso así fue. Sí, yo diría que sí. Fue algo muy natural, hasta tranquilo. Entonces, literal, sientes que tu abuelo vino a despedirse de ti. Sí, de cierto modo, a mí me gusta pensar que justo que vino para hacernos sentir que él estaba bien, que nosotros también estaríamos bien. Tu abuelo se va de una edad avanzada, no era tan viejo. No, ya tenía una edad avanzada, tenía 87 años. 87 años, estábamos ya muy próximos al festejo de los 90 años. Sí, justo fue un poco de lo que nos dolió. Pensábamos que todo estaba bien. O sea, fue de un día para otro que le dio el malestar y que se terminó adelantando. Fue una cuestión médica entonces. Sí. Rayos. Pues para empezar lo siento muchísimo de corazón. Lamento un montón que haya ocurrido esto con tu abuelo. Muchas gracias. Pero también creo que vale la pena manifestar que bendito Dios, hay milagros que se sienten y que se detectan. Y en tu caso creo que fue así. Tuviste la fortuna de sentir cómo la energía de tu abuelo se impregnaba en el ambiente y sentir su toque, un toque cálido en tu brazo, llamando tu atención, como diciéndote, hey, ven, todo está bien. Sí, justo así. Creo que entiendo y como me decías tú, viviste inclusive años con él. Quiero entender que por supuesto que lo vas a extrañar, pero así como me cuentas este hecho, también entiendo que tu conciencia, tu querer, tu corazón están tranquilos con tu abuelo. Pues sí, gracias a Dios todo el tiempo que pasé junto con él y pues todo lo que pude vivir y que pudimos platicar. Cuando él se fue, pues yo tuve la tranquilidad de que sentí que todo lo que tenía por decir lo había dicho, pero esa sensación de que estaba ahí también me hizo sentir como tranquilo, que incluso él quería despedirse. ¿Tus abuelos eran creyentes de lo metafísico? Sí, ellos eran católicos. Pero sí creían en los espíritus, sí creían en la manifestación espiritual posterior a la muerte. ¿Ellos creían en la vida después de la muerte? Sobre todo mi abuela, ella sí es como mucho más metida en el... Exactamente, en esa zona. Entiendo. ¿Y tu abuelo considerabas que era creyente de esto? Pues por su edad o por el entorno en el que creció, creo que no tanto, pero pues en momentos de necesidad y así, pues sí como que le seguía el rollo a mi abuelita. Él también creía y nos decía que estaría bien en cualquier caso cuando ya no estuviera. Pues de alguna manera, insisto, yo lo veo como un milagro. Yo lo veo como un milagro de bondad, como una muestra de amor. Qué belleza que vino a despedirse de tu abuelo. O que se manifestó, sí, para decirte que todo estaba bien. ¿A quién más tocó? A una sobrinita mía. Ella tiene unos 5 años. Es muy pequeña. Sí. ¿Cómo se percataron que una niña tan pequeña había también sentido el toque? Ella nos lo dijo. Estábamos sentados pasando la noche y de repente se le empezó a decir a su mamá. De hecho, su mamá la estaba intentando calmar porque pues ella decía, no es el momento para que estés jugando, que digas esas cosas, pero yo sí le dije, no, o sea, a mí también me pasó. O sea, pero la niña, ¿qué le dijo a su mamá? Ella volteó y le empezó a decir que justo que sintió que le habían agarrado el brazo. ¿Mamá, me agarraron? ¿Algo así? Algo así, sí fue como mamá, me acaban de agarrar mi brazo. Caray.
Solamente ustedes dos lo sintieron. Sí, digo, si alguien más lo sintió, no lo dijo. Pero tú saliste a defensa de lo que decía la pequeña. O sea, saliste a decirle a su mamá, yo también lo sentí hace rato. Sí, justo. Sobre todo para evitar el regaño de que pensaban que estaba jugando, pero yo sí le creo. Y pregunta, ¿qué dijo la familia cuando tú comentaste, a mí también me pasó hoy? Pues mi mamá y mi abuela empezaron a como a confirmar, ¿no? Dijeron que mi abuelo estaba presente para despedirse, para hacernos sentir bien. Como que, me creyeron, lo cual me hizo sentir bien. Entiendo, y por supuesto, insisto, le diste validez. No puede ser. No puede ¿Qué ser. pasó? Me acaban de tocar el brazo izquierdo. ¿En serio? Te lo juro por Dios. No, Daniel, no quiero cortar la transmisión. Me acaban de tocar el brazo izquierdo. Ok. Yo creo que quien me está viendo a través del video en redes sociales se va a dar cuenta que tengo ganas de llorar. Ok. Me acaban de tocar mi brazo izquierdo en este momento, en este preciso instante. Wow. Daniel, muchas gracias por compartirme tu historia. Sí, gracias por escuchar. Te quiero mandar un fuerte abrazo. Me toca muchísimo la historia que me cuentas. Me quiebra lo que acabo de sentir real. Ojalá pudiera yo explicar detalles de lo que acabo de sentir. Gracias, Daniel. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti, de verdad. Que tengas excelente noche y de verdad deseo que tu abuelo se siga manifestando y le siga manifestando amor a la gente que también tanto lo quiso. Ojalá que sí, de verdad. Quiero pensar que fue un permiso especial para venir a tocar también el mío. Te mando un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Impresionante historia. Daniel nos cuenta y nos dice y nos confirma que a veces los seres que amamos y los seres que respetamos y queremos y que ya no están presentes con nosotros son capaces de manifestarse en este plano para recordarnos que no se marchan, que simplemente cambian de dimensionalidad, pero que son testigos de nuestra vida y que nuestra alegría y que nuestra calma y paz también son alegría, calma y paz para ellos. Estas son las noches de entierro en La Qué Buena. Y en La Qué Buena, el coco sale de noche. Queridos amigos, ¿cómo estamos? Ya tenemos segunda historia de la noche. Gracias por estar presentes conmigo aquí en las noches de entierro de La Qué Buena. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, con Roberto. Roberto, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas, hermano? Te llamo aquí de Escandón. De Escandón, órale, una colonia, no me queda nada lejos de aquí de casa, felicidades. Es una zona bonita. ¿Ahí trabajas o ahí vives, Roberto? Aquí vivo, en la calle de Progreso y Sindicalismo tienes tu casa. Ok, muchísimas gracias, Progreso y Sindicalismo. Se ubican por el Mercado de las Flores, ¿no? Adelante. Ok, se ubica perfecto. Ahí por Martí y toda esa zona. Sí, toda esa zona. Estupendo. Pues buenas noches, bienvenido. Primera pregunta, ¿la historia que hoy me vas a contar te ocurre a ti o le ocurre a alguien de tu casa o es una leyenda urbana? Platícame un poco, Roberto, por favor. No, es una vivencia personal. De hecho, yo te soy muy franco, yo estudié matemáticas, entonces no era muy creyente. Okay. Pero a raíz de esta situación y a la fecha creo en Dios, acepto a Jesús en mi corazón y lo tengo muy, muy claro que Dios existe. Ok, pues Roberto, bienvenido. Esta es tu casa, estos son tus micrófonos. Por favor, cuéntanos tu historia. Mira, la historia es un poco larga, voy a tratar de resumirla. Me pasó más o menos por el del 2010, 2011. Yo trabajaba para un banco que todo el mundo lo conoce como Bancomer, aunque tenga otras siglas. En esa época yo tenía un jefe al cual aprecio mucho, que ya Dios tiene en su gloria.
De la nada, él me comenta que vamos a ver un cliente un día random, teníamos todos los días juntas a las 7 de la mañana, 7:30, 8, teníamos juntas de planeación, eso era todos los días. Entonces antes de entrar a la junta, él me dice, oye, nos vamos saliendo de la junta porque vamos a ir a ver un cliente. Toma la junta, que serían 8:10, 8:15, nos salimos, nos subimos a su auto. Nosotros trabajábamos en esa época en Monturales. Ok, entiendo. Entonces, es lo más de Chapultepec. ¿Iban en su auto de tu jefe? Sí, en el auto de él iba manejando, solo íbamos él y yo. Ok. Entonces, él ya subiéndonos al auto y todo, me dice, oye Robert, ¿sabes qué crees? ¿Sabes qué? La realidad es que no vamos a ver a un cliente. Él en esa época tenía una pareja. Yo no conozco bien los detalles de su pareja. Ajá. Por lo que entendía ella tenía otra familia, o bueno, tuvo antes de la otra familia, del cual había un hijo. Y o sea, por lo que él era su segunda pareja. Por así decir, de ambos. Entiendo. Entonces, él me comenta que la ex pareja de ella era santero, era un show de esas cosas. Yo te soy muy franco, como te comenté al principio, yo pues no creía en eso, y hasta la fecha, yo no creo en santería, respeto mucho las ideas y las creencias de cada persona. Lo que yo te voy a decir es lo que yo viví. A lo mejor una persona que sepa de esto o que piense en esto de como su religión o su fe, lo entenderá diferente, claro. Ajá, y podrá decirme que yo estoy equivocado. Yo lo único que te voy a decir es lo que yo viví. Ajá. Y hasta la fecha no tengo ningún tipo de relación con ese tipo de creencias. ¿Tú eres católico, me decías? No, soy cristiano. Creyente del cristianismo, ok, ya entiendo. Exacto, y soy cristiano porque soy creyente del cristianismo, no pretendo evangelizar a nadie, ni decirle a alguien si es santo o no es, si es salvo o no es salvo. Yo solo creo en Cristo, seguidor de Cristo. De hecho, me parece ya formidable que siendo una persona que estudió matemáticas como carrera, no es tan común que haya una creencia religiosa. Me imagino que tendrás razones interesantes como para poder decir, hoy en día creo en Cristo y lo tengo en mi corazón. Eso me parece impresionante. Pero, Roberto, continúa, por favor. Entonces, ¿fuiste con tu jefe y fueron a ver a un santero? No, me comenta que su expareja era de la santería. Ya entiendo. Y que alguien le había dicho a él que le habían hecho un trabajo. Desconozco yo si fue esta persona, si no fue esta persona. El punto es que él estaba creído de que le habían hecho un trabajo. Ajá. Lo había platicado con otra compañera de trabajo y ella le recomendó que visitáramos a un sacerdote que estaba en una iglesia de Tlalpan, pero en uno de los pueblitos de Tlalpan, de la delegación de Tlalpan. Entonces él me dice, vamos a ir a ver a este sacerdote. Por lo que él me platica, este sacerdote se dedica no únicamente bueno, ya es un sacerdote que está dedicado a exorcismos y cosas un poquito más fuertes. Ok, la visita era a un sacerdote para poder contrarrestar un poco del trabajo que le habían hecho. Sí, porque a él le habían comentado que eso le había pasado. Él, por lo que yo entendía, tampoco sabía mucho de esas cosas. Ajá. Entonces, la prima de una compañera de nosotros era monja y ella le consiguió la cita con el sacerdote. Entonces, nos subimos al auto. Como te comento, es por ahí del 2010, 2011. En esa época no estaba como ahora los celulares, ya había GPS, ya funcionaban. En esa época, pues los mejores teléfonos eran Nokia, eran iPhone. Estamos hablando entonces, más o menos, ¿de qué año, Roberto? 2010, 2011, te estoy diciendo hace 13 años. 14 años, wow. Digo, yo tenía la fortuna y obviamente por el trabajo y eso, pues yo ya traía un smartphone. Pero de la época, por así decirlo. De esa época, obviamente, ahora yo lo recuerdo bien, lo que tenía era un S2, un Samsung S2. Okay. Él traía un iPhone. Ok. Y entonces, ponerle su Maps para llegar. En este caso, iPhone ya no tenía Maps porque se habían peleado con Google. Entonces ya no tenía Maps. Digo, te platico todo el contexto porque como lo viví, tengo muy claro esos recuerdos. Ajá. Entonces, en su mapa, empezamos a buscar el lugar. Te cuento que salimos de la oficina a las 8:15. Ya eran 9:30, 9:45 y no dábamos con el lugar.
Empezamos a dar vueltas, llegamos a la zona de hospitales allá en Tlalpan y nos regresaba y agarrábamos división, agarrábamos periférico, pero, o sea, el Maps no nos daba realmente la ubicación o una dirección para llegar. Ajá. Era algo muy extraño. Entonces nos detenemos y me dice, no doy, no sé, no aparece. Le digo, pues déjame checarlo con el mío, al fin el mío sí es Android. Entonces, le pongo el Maps al mío y empezamos a buscar. Igual, ya casi nos había dado las 11 de la mañana. Por azares del destino, nos detenemos justo frente de una iglesia. Entonces sale una señora con una niña caminando, salen de la iglesia. Nosotros estamos parados con el auto y las intermitentes frente a la iglesia. Ajá. Entonces él me dice a mí, ¿qué hacemos? Le digo, ¿nos regresamos? Me dice él, ¿nos regresamos? Le digo, no sé, pues hay que preguntar. Sale la señora, y yo en este momento sí desconozco la dirección de la iglesia. Pero le preguntamos a la señora, oye, la iglesia tal, que está en el pueblito de Tlalpan, y nos dice, ya, sí, está muy sencillo. Sigan derecho, van a subir un cerro, como un cerrito, es una lomita, se siguen todo derecho hasta topar pared, luego a la derecha y van a encontrar la iglesia. O sea, estábamos súper cerca, pero por algo no dábamos. Entonces, le dice él, ¿cómo ves? Le digo, está bien raro porque estamos bien cerca, pues, no sé, y todavía comentamos, bueno, es que estas cosas todavía son nuevas, pueden fallar. Así Entonces, lo vieron. Así lo vimos, seguimos avanzando en el camino. Yo te voy a decir, yo en lo personal ya sentía como una sensación como de algo extraño, como de pesado. O sea, yo ya decía, esto no me parece común. Pero al final, con mis pensamientos agnósticos, pues yo decía, no pasa nada, ¿no? O sea, tranquilo. Entiendo. Justo cuando subimos la lomita, del lado derecho, había una escuela. Vamos pasando, pero ya es una calle, o sea, ya no es avenida, ya no es vía principal, ya no es Tlalpan, o sea, ya es una calle. Como por decir Progreso, ¿no? Por ponerte el ejemplo, o sea, una callecita de un solo sentido con dos aceras cerradas. Justo cuando vamos pasando enfrente de la escuela, de la nada, se abren las puertas y empiezan a salir los niños, la gente corriendo y nos empiezan a gritar, no van a pasar. Y pues obviamente él se frena de golpe, nos volteamos a ver, así como de qué está pasando, y dicen y la gente se empieza a poner enfrente del auto, y nos empiezan a decir, no van a pasar. O sea, la gente que salió corriendo en multitud le decía, sí, o sea, le decía a ti y a tu jefe en el auto, no van a pasar. Justo es algo que nos decían. No van a pasar. Entonces, y no te voy a mentir, ahí yo empecé a sentir una sensación como muy extraña. Ajá. Él se frena, se echa de reversa para, digamos, doblar un poquito la calle y pasarlo. Y en ese momento una señora, que yo calculo unos 70 años, más o menos, brinca en el cofre, le pega al parabrisas y nos grita, no van a pasar. Entonces, él se hace para atrás, la señora se baja y se va a mi puerta, a la del copiloto, y le empieza a dar de golpes, con los brazos le empieza a dar de golpes al cristal. O sea, literal estaban viviendo una agresión. Y nos grita ahí en el auto, no van a pasar. Yo la miré a los ojos y te puedo decir que yo no vi a una persona en su mirada. O sea, fue algo que me impactó. Entonces él ve también la escena, la gente se empieza a poner alrededor del auto, él se avienta completamente de reversa y ya la señora y la gente se quedan afuera de la escuela. Por lo que medio entendimos, estaban queriendo hacer una manifestación por algo que ocurrió en la escuela. Ajá. Para nosotros fue súper extraño porque... Pero la gente, o sea, a ver, entendemos algo. Al parecer, ellos estaban protestando por algo que había ocurrido en la escuela. Pero las dos... justo en el momento en el que pasamos. Y las dos personas que a ustedes se acercan de manera más agresiva, como tú me dices, yo no encontré una mirada lógica, no se veía una mirada humana. No, y comenzó a golpear la puerta, y esto estoy hablando a las 11 del día. Ajá. Empezó a golpear la puerta, la señora tenía cerca de 70 años, o sea, y brincó en el cofre, se subió al cofre del auto. Ajá. Y ahí nos gritó, no van a pasar, giró, se bajó del auto, se puso en mi puerta y le empezó a pegar a la puerta, al cristal, y me gritaba, no van a pasar. O sea, sí fue algo impactante para mí. Nos sentamos de reversa y me dice, ¿qué onda? Y le digo, no sé, porque está muy raro. Mejor ¿Qué vamos. hacemos?
Me dice, ¿qué hacemos? Y le digo, no, pues yo creo que hay que llegar. Sí, O sí sea, llegaron. tú sabes que, pues, sí, yo le dije, tú sabes que yo no creo en esto, pero esto ya está muy extraño. O sea, yo no veo lógica en que los celulares fallen. Roberto, Yo no veo lógica. Mande. impresionante. Yo te lo digo de verdad, yo no hubiera pasado. Yo me hubiera marchado de ahí. Pues se aventó de reversa y obviamente como ya era una calle, llegamos a la calle continua y nos metimos por la calle paralela a la calle en la que íbamos. De la escuela. Ajá. Exacto. Ya por ahí no encontramos nada. Llegamos a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia nos dice la monjita, hola, buenas tardes, el padre ya se fue. Es que no los pudo esperar más, la cita era más temprano y pues nosotros así de, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada. Él se estaciona y justo frente de la iglesia había una tienda. Y él me dice a mí, ¿quieres agua? Y le digo, sí. Vamos a la tienda, compramos un par de aguas. Yo estaba con la boca seca, pero me hidraté, me debo de haber tomado 1 litro de agua en ese momento. Entonces me dice, ¿te dio? Le digo, sí, bastante. Y tú sabes cómo pienso yo y sí, está muy raro esto. O sea, sí me saqué de onda. Cuando salimos de la tienda, van pasando dos personas. Y los recuerdo muy bien porque, bueno, yo no soy tan alto, pero mido 1.77. Pues eran 2 personas bajitas, y nos voltean. Él era más alto que yo. Él, yo creo que medía como 1.84. Tu jefe. 85, sí. Entonces, pues vemos a las 2 personas muy bajitas enfrente de nosotros, voltean y nos dicen así, de la nada, ustedes me vienen a ver a mí. Y nos empezamos a reír, ¿no? Y le dice, ¿crees? Usted es el sacerdote de ahí, sí, pero ustedes vienen a verme a mí y les acaba de pasar algo. Yo sí me quedé así de, ¿qué está sucediendo? Esto no está real, claro. Sí, no me cuadra. Entonces, pues bueno, al final, no, pues que sí, ya nos se presentan, nos ve la monja y nos metemos a la iglesia. Entramos en la iglesia y como al final, pues yo no iba por nada mío, ¿no? Al final yo solo iba acompañando a mi amigo. A tu jefe. A mi jefe, que bueno, era mi amigo, o sea, y digo era porque como te comento ya falleció, pero era mi gran amigo, o sea, me dolió bastante cuando me enteré de su pérdida. Lo lamento mucho, Roberto. Gracias. Entonces, él pasa a hablar con el sacerdote y yo me quedo en la parte de atrás de la iglesia sentado. Habrán hablado unos 10, 15 minutos cuando de repente el sacerdote llega y se sienta frente a mí. Y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, bien. ¿Qué opinas de lo que acabas de vivir? Le digo, muy extraño. Me dice, ¿crees en Dios? Le digo, no. ¿No crees en Dios? Y le digo, no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Le digo, bueno, pues es que de niño mi familia fue muy católica, me mandaron a una escuela marista, entonces empecé a estudiar, no creo en esto, no me cuadra, las fechas no me cuadran, yo no creo en esto. Ok, y con lo que acabas de vivir, ¿sigues sin creer? Y le digo, sí, o sea, realmente, pues es una coincidencia, no le veo otra situación, digo que fue muy raro, sí, pero fue una coincidencia. Y me dice él, no, pues no fue coincidencia. Y que tú estés aquí tampoco es coincidencia. Mira, y insisto, yo probablemente habrá alguien que sepa más que yo de esto y va a decir que lo que a lo mejor me dijo el sacerdote no es verdad. Yo solo platico lo que me contaron, ¿no? Me dice el sacerdote, mira, si existe el Dios, existe el diablo. Si existe el bien, existe el mal. Entonces, la santería es parte de demonios que sí hacen favores, que sí hacen milagros, pero los cobran. Él me comentó, tal santo está el demonio, tal santo está el demonio. No lo puedo decir porque, como te comento, fue hace 13 años y yo eso... Ya no recuerdas. Ahí, no, aparte yo ahí lo perdí. Entiendo. ¿Por qué? Porque como te comento, yo acepté a Dios, acepté a Jesucristo en mi corazón y gracias a Dios desde ese día hasta la fecha no he vuelto a tener ninguna situación de ese paranormal. Tipo. Ok, entiendo. Paranormal. Bien cerrado ese portal, Roberto, bien cerrado ese portal. Ajá. Entonces me dice, me explica de esta manera y me dice, tú estás aquí por algo, no es de gratis, tú estás aquí por algo, tu amigo te trajo por algo. Entonces, aquí ya viene la situación más ruda y a lo mejor es increíble, pero lo que te platico lo viví, no me lo platicó nadie. Me dice, van a venir 2 personas que son videntes. Yo dije, a ver, en la iglesia videntes ya menos me cuadra, ¿no? Entonces, lo voy a orar por ustedes y los van a ungir. Y después de la oración nos van a decir qué vieron.
pues nos pasan al centro de donde está donde consagran el vino a la hora de la misa, no recuerdo, en el altar. Ajá. Nos llevan al altar, nos piden que cerremos los ojos, nos ponen manos en la cabeza. A los dos. A los dos, yo con uno y él con otro. Okay. El padre, el sacerdote, el centro y nosotros, digamos, a su derecha y a su izquierda. Ok. Empieza a orar y no el clásico Padre Nuestro, no, sino empezó: Padre, estamos aquí, o sea, una oración, digamos, sí. ajá, O sea, una oración. Lo que realmente es orar, digamos que hablar de manera directa con el Señor. Exacto. Ajá. Y le empieza a decir que estamos ahí, que pues Él es el poderoso, y toda esta situación. Uh-huh. Yo creo que habrá durado la oración unos 2-3 minutos. Uh-huh. Cuando termina de hablar, nos dice abrir los ojos, y yo en ese momento ya tenía la boca seca. Pero no sé si les ha pasado, te ha pasado, que cuando te quedas con la boca seca abierta, duermes, te queda como si estuviera cristalizada. Sí. O sea, que sientes la lengua como seca y rugosa. Y como si fuera de cartón. Ajá. Bueno, así me quedó la boca. Y yo así de, ¿qué onda, no? O sea, fue impresionante porque yo no nada más fue una sensación de raro, o sea, ya fue algo físico. Mi boca se quedó completamente seca. Uh-huh. Terrible. Entonces me abro los ojos y nos dicen: ¿están bien? ¿Sí tienen sed de verdad? Sí, y nos dan un vaso de agua. O sea, ya sabían que esto iba a pasar, que fue de las cosas que a mí más me sorprendió. Entonces nos dan el vaso de agua y el sacerdote nos empieza a decir: bueno, ya oramos, vamos a preguntar qué vio. Y le preguntan a la persona que estaba parada junto a él que qué vio, y le dice: él sí, y el trabajo es de muerte, él lo quiere matar. A tu jefe. A mi jefe. Ajá. Tiene dos, ya tiene uno encima de él y tiene otro que se le quiere subir, pero lo está protegiendo su amigo. O sea, ¿tú? O sea, yo. Ah, caray. Entonces, sí, yo no entiendo y digo, desconozco a qué se refieran con todo eso, solo hablo con lo que viví y desde ese día hasta la fecha no he vuelto a tocar y hasta hoy lo estoy platicando otra vez. Ok. Se lo he platicado solo a mi gente cercana porque no quiero que nadie me explique cosas que no quiero entender. Yo solo creo en Dios y con eso Y me va. te lo respeto a montañas. Ok, ¿y qué pasa? Y entonces, le dice: ¿y tú qué estás viendo? Y le dice: él es muy fuerte. Él es muy fuerte. Sí, también se le han acercado a él, pero con él no puede. Ya están hablando de ti. Y como él es muy fuerte, por eso lo está protegiendo a él. Fue algo que a mí en ese momento entré en shock. O sea, sí me quedé así de: Dios, ¿qué está sucediendo? Roberto, tú lo acabas de bien decir, no quieres explicaciones. Sí, y no me interesa. Pero te voy a decir algo sin dar ninguna explicación. Es muy lógico, lo que estás diciendo es muy lógico. Si eran tan cercanos, si eran tan amigos y compartían energía, obviamente servías de escudo, hermano. Servías de escudo. Y entonces te voy a platicar una pequeña anotación. Mi familia es cristiana, pero cristiana. Uh-huh. Entonces, pues tengo un tío que es pastor y yo desde joven, te hablo 14, 15 años, uh-huh, querían que yo me dedicara a esto, inclusive que estudiara teología. uh-huh. No lo quise hacer, pero en alguna plática con un pastor de su iglesia me dijo que yo tenía fuerza en mi voz y que tenía poder en mi voz, que yo si yo me dedicara a esto, sería un arma muy fuerte para Dios. Eso me lo dijo, yo tendría 14 años. Y obviamente son cosas que sientes bonito y no se te olvida nunca, ¿no? Roberto, entonces, perdón que te proyecte al final de la historia, pero me tengo que ir a corte comercial. Te dice este vidente que tú lo estás protegiendo a tu amigo. ¿Esta historia tiene un desenlace o simplemente se van con el conocimiento? Nos vamos con el conocimiento, pero al final yo termino yendo con mi familia cristiana. Ajá. Igual hacen una oración y lo que yo creí que nunca iba a pasar me pasó. Me ganó el cuerpo y me desvanecí después de una oración. ¿Te desmayaste? Sí, más o menos. No desmayo, fue como como un choque no sé cómo le llaman. Lo que le llaman el choque de fe. Como cuando lo hemos visto muchas veces en videos, en manifestaciones religiosas. Cuando después de orar tocan tu frente y tienes el choque de fe y te desmayas. ¿Te ocurrió? Y yo tengo que confesar que yo veía esas cosas y me reía. Y decía que eso no sucedía y que era ilógico. Sucede, pero yo siempre he pensado que eso sucede cuando una conciencia está en perfecta armonía como para recibirlo. O sea, es como para cuando te hipnotizan.
tienes que querer ser hipnotizado. Esa es mi creencia. ¿Tú cómo lo viviste? Pues yo realmente ya lo hice, yo ya lo viví con mi familia cristiana, porque obviamente les platiqué todo, me llevaron con un pastor de ellos, platicamos, casi lo mismo que me dijo el sacerdote católico, me lo dijo el sacerdote, el pastor cristiano, y al final hablaron conmigo, oraron por mí, y nada más lo único que me dijo: acepta a Jesucristo en tu corazón, y mientras Jesús esté dentro de tu corazón, no hay fuerza ni poder. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Justo, y yo te comento que desde ahí hasta la fecha no he vuelto a tener un solo episodio paranormal. Bien cerrado ese portal, Roberto. Oye, voy a hacer una pregunta estúpida tal vez, pero ¿hace cuánto tiempo falleció tu amigo? Falleció cuando inicios de la pandemia, pero le dio un paro cardíaco. ¿Y cuánto tiempo tenías de no verlo cuando se ocurrió? No, meses. Meses. Tendría 3 o 4 meses que habíamos comido juntos. Entonces él también ya estaba liberado de ti. Qué bueno. Hermano, te agradezco muchísimo tu llamada. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y gracias por compartir esta historia que en lo personal me pareció realmente impresionante. Y sobre todo, insisto, con alguien que dedicó su vida a estudiar ciencias exactas, el hecho de que esto se haya manifestado en ti también tiene un motivo y tiene una lógica. Te agradezco muchísimo. Que pases buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Impresionante historia, definitivamente cierto. De repente no entendemos que hay circunstancias que se van redondeando y que nos van permitiendo estar y coexistir. En este preciso caso creo que es muy interesante el entender hacia dónde y cuál es el enfoque que ellos reciben. A lo mejor el motivo de la manifestación para que no pasaran no era detenerles el paso a ellos, pero sí había ahí un par de entes que simplemente estaban intentando que eso no ocurriera. Creo que más allá de un trabajo de santería, creo que era un trabajo de brujería. Por la circunstancia y por cómo lo respiro. Habría que investigar más. Impresionante. Señoras, señores, gracias por compartir. Esta estuvo larguita, pero muy interesante. Estas son las noches de entierro. Y en La Que Buena, el coco sale de noche. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados, México 2024.